Y en nuestro segmento de primera con las parlamentarias, a las 7:01 de la mañana, vamos a darle la bienvenida al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el PSV en el estado de Aragua, Elvis Amoroso. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde esta importante televisora, y especialmente a todo el estado Aragua, lo que son los municipios Sucre, Cagua, Bellavista, Tocorón, San Francisco, Magdaleno, Villa de Cura, los Valles de Tucutunemo, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua, Barbacoa. Ahí estamos con ese circuito que tenemos tiempo con ellos ahí. Y mi eterno agradecimiento. Mire, diputado, yo voy a apelar a aplicar una especie de reglamento de interior y de debates aquí en la entrevista en la mañana de hoy, porque son tantos los temas que quisiera pulsar su opinión, que vamos a tratar de hacerlo en la medida posible, lo que el tiempo nos dé chance rápidamente. Antes de pasar con el escenario político y electoral, me gustaría su opinión como primer vicepresidente del Parlamento Nacional respecto a esta situación que se está presentando con los servicios públicos en el país, diputado. Usted, si se pone a revisar, y nos podemos poner a revisar la cantidad de tweets que día a día recibimos acá en el programa, personas protestando los cortes de luz, a veces de hasta 14 y 12 y 14 horas en varios puntos del territorio nacional, cortes de agua e insuficiencia en la prestación del servicio, y la respuesta que está dando el Ejecutivo Nacional es que hablan de un sabotaje a la prestación del servicio público en Venezuela, tanto la electricidad como en algunas instalaciones de petróleos de Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, eso es evidente, pues lo que es un saboteo permanente que existe, ¿no? También el problema de la luz tiene que ver con la sequía que hemos tenido los venezolanos, bueno, no solamente los venezolanos, sino a nivel mundial. Uno se pone a revisar la prensa nacional e internacional y hay un problema cuando se trabaja con hidroeléctrica, como el caso de Venezuela, que en su mayoría la electricidad llega por hidroeléctrica, tiene ese efecto verdaderamente triste, ¿no? Y otro, bueno, un sector pues de sindicatos de la oposición que no entiende que afecta a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a la gente de los que son los poblados, todas esas circunstancias, pero bueno, ellos se empeñan en esa situación, por supuesto no hacen daño porque el responsable de los servicios públicos es el gobierno, pero cuando cortan un cable, como el caso pues del estado Aragua, como en muchos de los casos que se han visto a nivel nacional, bueno, eso no lo va a cortar, no lo vamos a cortar nosotros, por Dios, ese es el sector, ese es la oposición que no entiende que afecta a todos los venezolanos, incluyendo a personas que son simpatizantes a la oposición. Entonces ahí tenemos un problema porque la mayoría del sistema eléctrico venezolano, y como en todas partes del mundo, no está visible, está generalmente en el monte, y ahí es donde ellos tocan. Y otra, esa banda de malandros que también están en muchos de esos sindicatos, afortunadamente no son todos, pero que se prestan para esa vagabundería. A veces hay la percepción, diputado, que desde el gobierno nacional no se asume la responsabilidad de algunas cosas, sino que siempre se dice, bueno, que la culpa es de sectores de oposición, de la derecha, de sabotaje, por ejemplo. Usted que tocaba el tema del servicio por la generación hidroeléctrica, ¿qué ha pasado con los miles de millones de dólares que se han invertido desde hace ya más de 8 años en la generación termoeléctrica en el país, por ejemplo? Bueno, una hidroeléctrica no se construye de la noche a la mañana, sería tonto pensar que toda esa inversión que ha hecho el gobierno del presidente Hugo Chávez, ahora el presidente de Nicolás Maduro, en todo lo que es la hidroeléctrica, lo que es Tocoma 1, 2, 3, están esas grandes represas ahí y esas grandes hidroeléctricas allá en el estado Bolívar, se va a poner un cable como enchufa un cable, eso sería tonto pensarlo, pues eso lleva mucho tiempo. ¿Cuántos años duró para construir la represa que está por ejemplo, en Nevada? ¿O cuánto tiempo duró para construir la represa que está en Brasil? O el mismo Guri, pues desde antes incluso de Pérez Jiménez estaba proyectada. Y eso pasa muchos años. Duró creo que casi 25 años para construir esa hidroeléctrica. Sin embargo, se ha hecho una inversión importantísima que ha sido a largo plazo, muchas de ellas, por supuesto, porque es la construcción. Construir una turbina de esa pasa años. Eso no es que es la noche a la mañana, como comprar un zócate. Y bueno, se está haciendo, y afortunadamente se está haciendo. Pero en un ejercicio autocrítico, diputado, tendría el gobierno nacional, tanto lo que fue la gestión del presidente Hugo Chávez como el presidente ahora Nicolás Maduro, tendrían autocríticamente hablando la necesidad de revisar algunas decisiones tomadas precisamente en cuanto a inversión, a mantenimiento, por ejemplo, de lo que es el servicio eléctrico nacional. Bueno, ahí se ha hecho una revisión, incluso no existía ni siquiera un ministerio. Hay un ministerio, antes no existía un ministerio de electricidad, ¿no?
hoy día lo podemos tener, podemos saber dónde van esos recursos, cómo se pueden chequear. Y una de las cosas es ir a los sitios. Nosotros que estuvimos mucho tiempo en la Comisión de Finanzas, íbamos a cada uno de esos sitios cada vez que se aprobaban los créditos adicionales, a ver cómo iba el avance de cada una de esas obras. Le corresponde a los parlamentarios, a los gobernadores de cada uno de esos sectores, ver cómo van esas obras, o a todos los venezolanos, porque aunque está en el Estado Bolívar, la gran inversión, porque es donde está la mayor fuerza de agua, pues, que es la que sirve para mover esas grandes turbinas, nos corresponde a todos los venezolanos. Yo creo que se ha hecho y, lamentándolo mucho, no es algo de mediano plazo ni siquiera, es a largo plazo. Ya podemos hablar de mediano plazo porque tiene una inversión que tiene más de 10 años que se ha venido haciendo, y yo creo que los venezolanos vamos a disfrutar un servicio eléctrico, Dios mediante, en este mediano plazo que nos queda. Pasando a otro tema, diputado, me gustaría su opinión también respecto de este titular que vamos a ver a continuación, que presenta hoy el semanario Quinto Día en su primera página. El semanario Quinto Día dice que desaparecieron 7.000 empresas. En un informe de Conindustria advierten además que la deuda del Estado con los industriales asciende a 10.000 millones de dólares, y además proponen mecanismos para la solución de este tema con el sector privado y el Estado venezolano. Ayer vimos, por cierto, la inauguración de la Expo Aragua Potencia 2015, varias empresas privadas y también del Estado venezolano participando en un nuevo modelo quizá de cogestión, de entendimiento entre el sector público y el sector privado. Ahora, ¿esto es posible realmente en nuestro país? ¿Hay confianza del privado en el ejecutivo, en el sector público, y del sector ejecutivo público hay confianza en el privado? Bueno, confianza, siempre hay desconfianza, ¿no? El sector privado siempre es un sector que genera pues cierta, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, genera cierta dificultad porque tiene una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros somos socialistas, nosotros creemos en el bienestar social y los empresarios privados creen en su bienestar propio, ¿no? Eso tenemos que estar totalmente claro. Cuando uno se sienta a conversar con un empresario privado, se encuentra pues que él lo que quiere es que el capital todo le quede para ellos, y la propuesta nuestra es hacer un reparto equitativo de esa ganancia. Por supuesto, él como empresario privado tiene que ganar mucho más, pero el trabajador tiene que tener una ganancia importante. Los productos tienen que tener un precio verdaderamente asequible para el que lo va a comprar. Y esa discusión siempre se va a dar ahí. Sin embargo, yo celebro pues lo que se está haciendo ahorita en el estado Aragua, Expo Aragua, más de 200 empresas, tanto privadas como públicas. Felicitaciones pues a nuestro gobernador, que tenemos un excelente gobernador, Tarea Leizami. Ayer estuvo también el vicepresidente de la República, Arriaza, ahí, y se está compartiendo con todos los sectores. Yo creo que en Venezuela yo siempre recibí el consejo del presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, al cual hemos trabajado juntos durante muchos años, de que aquí hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Cristo habló hasta con el diablo, y Chávez nos decía, hay que hablar hasta con el diablo. Yo diría en este momento de situaciones mundiales, no solamente hay que hablar con el diablo, sino también con santos, si acaso, si es necesario, como lo ha hecho el mismo presidente Nicolás Maduro. Y yo creo que hace falta en todos los sectores aquí, y bueno, siempre mi invitación al sector privado y a los presidentes de FECámara, al cual nos hemos reunido en reiteradas oportunidades, es que tienen que ser sinceros. No se puede venir a tratar de hablar con el gobierno cuando el gobierno sabe que se le ha otorgado una gran cantidad de divisas a un sector empresarial, y ellos tienen incluso hasta en sus mismas directivas personas que se han aprovechado de las divisas de todos nosotros los venezolanos para traer piedra, para traer, y después se van allá a Miami, viven allá como príncipes con el dinero de nosotros y siguen siendo protegidos por un sector empresarial al cual ellos deben denunciar. Porque, por ejemplo, el caso del dólar today, eso es invento del sector de la oposición, un invento como para contrarrestar al gobierno que se le fue de la mano. ¿Y a quién ha afectado? Yo se lo decía a Jorge Roy. Le decía, bueno, ustedes nunca denunciaron eso, y eso es un invento de ustedes, los de oposición, y se le fue la mano y está afectando a todos los venezolanos, a todos. Ahora, pero ¿por qué se concentra, por ejemplo, diputado Amoroso, se concentra todo el esfuerzo y la batería hacia la tasa de dólar today, por ejemplo? Pero cuando se creó el dólar CIMADI, autoridades del Ejecutivo Nacional dijeron que era el mecanismo para pulverizar al llamado dólar paralelo, y luego se ha visto que en la práctica pues esto no ha sucedido. De hecho, hay personas, incluso industriales, que protestan la baja o casi nula liquidación de divisas que se ha hecho bajo la figura del CIMADI, por ejemplo. No habría
había dado los resultados que esperaban. Bueno, el problema de la divisa en Venezuela, como en cualquier parte del mundo, son los ingresos que puedan entrar. Venezuela, obviamente, una renta petrolera que teníamos a $100 el barril hace 2 años y se vino abajo, tenemos por menos de 40, no podemos pensar nosotros que los ingresos en dólares son los mismos, tienen que ser administrados para poder tener los bienes y servicios más necesarios para el país. Es como cuando una persona se le baja el sueldo, queda sin trabajo, lo primero que hace es reducir, bueno, el cine, se iba al teatro. Igualmente ocurre en esta situación, hay que administrar muy bien las divisas, pero muchos de estos empresarios han sido responsables porque ellos son los creadores de ese dólar paralelo, ese dólar ficticio, ese dólar virtual que le afecta precisamente a ellos más que a cualquier otro. Por supuesto, colateralmente nos ha afectado a nosotros los venezolanos, pero a ellos que inventaron ese dólar, a estos empresarios, a Fede Cámara, a todo ese grupo que fueron los que inventaron y apoyaron esa vagabundería de estos señores, que por cierto está el señor Rabel detrás de ese dólar today, bueno, lo inventaron y se les fue de las manos. Esa es una realidad y nos ha afectado absolutamente a todos, y más al sector empresarial, que es el que acude a comprar esas divisas. Tenemos que hacer una breve pausa, diputado. Pero al regreso me gustaría su opinión respecto de por qué no se habló más de la unificación cambiaria que proponía el entonces vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. ¿Qué ha pasado con esta discusión? Me lo va a responder, por favor, al regreso de esta breve pausa. ¿Y cuáles serían sus propuestas para la nueva Asamblea Nacional, ya que usted también está aspirando a la reelección como diputado? 7:12 minutos de la mañana, ya venimos con mucho más de Primera Página.